Hola Chato, perdón por la demora, pero vengo de la peluquería. Cuando quieras empezamos. Bien, 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 bien. Cuando tú quieras. Guapos y guapas. Hoy tengo el placer de entrevistar a un hombre que yo personalmente admiro una barbaridad. Es una persona con gran dificultad para el aprendizaje de conocimientos, por no llamarle limitadito, vaya, ya que solo es licenciado en medicina con sobresaliente, doctor en medicina cum laude en la rama de psiquiatría por la Universidad Complutense de Madrid. Es máster en psicología médica y especialista en psiquiatría forense. Casi nada chato, jajajajaja. Y no detallo tu perfil profesional, porque esta entrevista duraría 345.821 horas aproximadamente. Jajajajaja. Bienvenido, doctor Gaona. ¿Cómo estás? Muy buenas, Jordi. Aquí estamos. Ya veo que has contado las horas y minutos exactos en los que duraría la entrevista, que es un poquito exagerado, ¿no? Pero vamos, estoy bien. Te pido disculpas porque he sido un entrevistado difícil. No es que me haga de rogar, sino que tengo unos líos, bueno, te puedes imaginar, unos líos tremendos entre pacientes, las cosas que hacemos, esto, lo otro. Y quería atenderte con tranquilidad y con la dedicación necesaria. Y bueno, lo hemos ido dejando para una vez, para la otra, pero aquí estoy, trincado, trincado. Así que todo tuyo, lo que haga falta, hijo. En primer lugar, te preguntaría 12.000 cosas, pero voy a empezar por preguntarte, ¿por qué decidiste estudiar medicina y especializarte en psiquiatría? ¿Fue para tratarte a ti mismo? Aunque lo dudo, porque con ese pelazo que tienes, no debes saber lo que son tener problemas en la vida. Ja, 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 ja. Cuéntanos. Bueno, lo del pelazo, hace años tenía más pelazo todavía, pero bueno, todavía funciona el pelo, por lo menos. Está, por lo menos sigue ahí pegado, ¿no? Y es el natural. Ah, bueno, toda la vida siempre me gustó, ¿no? Lo siguiente, la ciencia, ¿no? Es decir, aquí mismo tengo, por ejemplo, un microscopio, bueno, gafas de realidad virtual, un electroencefalógrafo, yo qué sé, estoy rodeado de cosas por todos lados y la ciencia y la naturaleza me encantaba, es decir, yo tenía colecciones de conchas, malacología. Me encantaba saber cómo funcionaba un microscopio electrónico, por ejemplo. Mi primer microscopio me lo regalaron también cuando tenía, pues, no sé, 9, 10 años aproximadamente. Hacía ya tinciones, cogía células de plantas, las teñía para ver los núcleos, el ADN. O sea, me ha chiflado la ciencia, ¿no? Y, quería ser, la verdad que quería ser biólogo marino. Estaba ahí dándole vueltas a la biología marina porque el mar, la combinación entre biología y mar, siempre me ha fascinado. Sin embargo, luego cambié un poquito y dije, bueno, a ver, con médico también se pueden hacer muchísimas cosas, ¿no? Y, y bueno, hice medicina. Los últimos años de medicina apenas pisé la facultad porque vivía en el hospital prácticamente, hacía guardias, estaba en cirugía, cirugía pediátrica, en lo cual aprendí honestamente mucho más que estando en clase. Aparte, lógicamente, tenía que estudiar lo de clase, los apuntes y presentarme a los exámenes. Pero estaba todo el día en urgencias, en quirófano, en pediatría, etcétera, etcétera. Y cuando acabé, saqué una plaza en Alemania, en la Universidad de Göttingen. Thorax, Herz und Gefäßchirurgie-Abteilung, el departamento de cirugía cardiovascular. Y bueno, en Göttingen. Y lo dejé, pero no por la especialidad, sino por Alemania, ¿no? Me gustaba muchísimo vivir allí. Dio la casualidad que saqué una beca para venir a España, a la Complutense, donde había plazas en psiquiatría y bueno, siempre la mente humana me ha fascinado. Yo creo que todos los psiquiatras, imagino que muchos psicólogos también al menos, eh, lo hacemos entre otras cosas para conocernos a nosotros mismos, para conocer a los demás o para conocernos a nosotros mismos a través de los demás. Entonces, bueno, es algo, la mente es algo,
para mí fascinante, ¿no? Y la neurología, que es lo que llevo haciendo la última década, también dentro de lo que es la psiquiatría, decantándome por ciertos aspectos, pues mucho más fascinante todavía. Hacemos, por ejemplo, estimulación magnética transcraneal, tratamientos para depresiones refractarias a los tratamientos normales con ketamina, es decir, tratamientos muy de vanguardia, ¿no? Que apenas se hacen en España, incluso en Europa, o incluso a nivel mundial muy poquitos, ¿no? O tratamientos de estimulación magnética transcraneal bajo ketamina, por ejemplo, que somos, yo creo, 3 o 4 en el mundo que lo hacemos, no sé, cosas muy, muy especializadas. Los desafíos, el intentar llegar un poquito más allá de lo que los tratamientos normales llegan a ayudar a la gente, ¿no? No sé. ¿Por qué lo hice en psiquiatría? Yo creo por eso, por conocer la mente, que es una cosa fascinante, la mente, la conducta humana, todo ese tipo de cosas, Jordi. Espero que te haya satisfecho la respuesta, pero bueno, a ver, venga, dispara al siguiente. Hay una cuestión que siempre me he preguntado. ¿Los psicólogos y los psiquiatras tenéis herramientas para ayudar a curar o a convivir con patologías mentales a las personas? Bajo mi punto de vista, para ayudar se necesita conocer y para conocer hay que empatizar un mínimo. ¿Cómo lo hacéis para vosotros mismos no padecer multipatologías mentales al tratar con tantos pacientes con distintas patologías? En las consultas al salir os inyectáis algo para ser psicópatas y de así no empatizáis. ¿O cuál es el secreto? Ja, 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 ja. Confiésalo. Confiésalo, confiésalo. Bueno, la empatía me parece fundamental, no solamente en psiquiatría, sino en medicina. Eh, Creo que es de las cosas más importantes. Ponerte en el lugar del otro, intentar, a veces uno falla, somos humanos, pero en general intentar ver el mundo como lo está viendo el otro es una de las piezas, yo creo, claves para ser psiquiatra, para ser médico. Yo creo que haciéndolo extensivo, ¿no? Para la vida en general, para cualquier profesión, para ser padre, madre, etcétera, etcétera. Ponerse en lugar del otro, entenderlo. Lo que no quiere decir, y ahí es donde viene el ramalazo forense, que el que entiendas al otro mm, implique necesariamente que compartes lo que el otro ha hecho. Y ahí entran categorizaciones morales, ¿no? Por ejemplo, has dicho lo de la psicopatía. La psicopatía, como bien sabes, Jordi, es un trastorno de personalidad, no es una enfermedad, es una manera de ser con baja resonancia afectiva. Efectivamente ayuda a cometer ciertos crímenes, por decirlo un poco irónicamente, o ayuda también en ciertas profesiones para salir adelante o para hacer llegar a ciertos puestos pisoteando a los demás. No todo es enfermedad mental, no todo necesariamente tiene que ser tratado psiquiátricamente o desde el punto de vista de la psicología, ¿no? Yo creo que hay conceptos ahí, categorizaciones, por ejemplo, entre el bien y el mal, etcétera. Pero la empatía yo creo que es la respuesta clave a esta pregunta que me has hecho. Cuando intento comprender a alguna persona que ha cometido un crimen, fíjate la sutileza, ¿eh? Comprender que no compartir. Comprender, intentar llegar a conocer por qué ocurrió, por qué fue capaz de hacerlo, pues es entonces cuando tienes que poner en funcionamiento todos tus mecanismos empáticos. Tienes de alguna manera que transformarte en el otro. Y esa es una de las claves, ¿no? Es decir, si solamente te quedas en esas categorizaciones morales, ¿no? De, uy, qué malo es y tal y cual, que lo es, seguramente, no llegas a profundizar, no llegas a entender cuáles son los mecanismos más íntimos. Y eso, la verdad, me ha hecho, pues, entender muchísimas, muchísimas mentes criminales, muchísimos acontecimientos de los que profesionalmente he visto a mi alrededor. Algunos me han horrorizado. Fíjate que, Jordi, una de las cosas que mm, más me estremece es en ocasiones cuando llego a una prisión y, claro, ves no solamente por primera vez, sino segunda, tercera, cuando sea, o las veces que sean, a un asesino, más muchas veces un asesino confeso, es decir, que no hay ninguna duda de que ha sido esa persona, ¿no?
Y claro, por impulso, la otra persona se levanta, te da la mano. El dar la mano, el dar la mano es una cosa que muchas veces me ha estremecido, ¿no? Porque pienso, es la misma mano de esa descripción del crimen que acabo de leer el día antes o el mismo día o las semanas antes sobre cómo ocurrieron los hechos, ¿no? Entonces tengo una perspectiva muy distinta de lo que pudiera tener un periodista que solamente traslucen detalles y muchas veces muy superficiales, sino que tengo en ocasiones una lectura íntima de aquellas cosas que ocurrieron. Y fíjate, puede parecer una tontería, ¿no? Pero el dar la mano, estás dando la mano, a esa persona, con esa mano que cometió algo horrible, pues te sientes raro. Es curioso, ¿no? No es algo que nunca he podido llegar a desprenderme de ello. Te emociona, más bien te produce una inquietud, ¿no? No es una emoción positiva, es una inquietud, ¿no? Das la mano y te quedas con esa sensación de que tu mano, no sé, ha sufrido algo. Sé que es una cosa totalmente irracional, pero bueno, los humanos, una gran parte de lo que tenemos es irracional. Anda, vamos con la siguiente, Jordi, si te parece bien. Bueno, ahora vamos a tocar un poco tu mediocre experiencia profesional. Ja, 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 ja. Has sido responsable del área de salud mental en la guerra de Bosnia para la ONG Médicos del Mundo bajo paraguas de ACNUR. ¿Sacaste alguna conclusión o algún patrón común en lo que afecta a una población, un estado de plena guerra? ¿Vivir una guerra te crea siempre una patología mental o depende de la persona? Ahora con la masacre de Ucrania, he visto en medios a personas con la mirada vacía. Cuéntanos. Mm. Te da, como es lógico, experiencia, cosas que descubrí en alguna guerra. Estuve en dos, ahora va la tercera, aunque tampoco mi experiencia en esta última sea especialmente extensa, pero descubrí que algo yo creo interesante, una mínima parte de la población, un 5%, un 10% de la población, como se vaya a las armas, es capaz de alterar y crear el caos al otro 90 o 95% de la población. Es decir, no hace falta que todo el mundo se involucre. Aunque haya una mínima parte, ya el país queda patas arriba, ¿no? Respecto al daño psicológico, pues muy pocas personas salen sin daño psicológico realmente. Bueno, hay gente que no tiene especial sensibilidad y la verdad que luego se traduce en que no tiene mucho daño psicológico tampoco, ¿no? Pero el trastorno por estrés postraumático, que yo creo que es prácticamente de todos conocido, es una de las cosas más traumáticas, nunca mejor dicho. Y ahí tiene que ver muchísimo esa sensibilidad personal, cómo lo vive cada uno de nosotros, qué es lo que ve en esa guerra, en qué hecho se ha involucrado, ¿no? Y todo ese tipo de cuestiones. En Mostar, por ejemplo, bueno, y una cosa yo creo que hay que reseñar, y lo digo por la guerra de ahora, es que mucha gente se va con mucha alegría, por así decirlo, a la guerra, ¿no? Es decir, no, a la guerra porque es una causa, no sé qué, no sé cuánto. Dejando de lado cualquier historia referente a la moralidad o la justicia o injusticia de irse a la susodicha guerra, creo que las personas que siempre he visto que se han ido a la guerra se van con demasiada alegría. Alegría en el sentido de que la tienen idealizada, ¿no? Pero la guerra es algo sucio, asqueroso, criminal, en el que esas escenas, muchas veces las películas, sí, es verdad que hay camaradería y tal y cual, pero uno no va a la guerra por la camaradería, sino que al final te acabas uniendo a otros para sobrevivir. Pero la guerra es algo obsceno. La guerra es fracturas abiertas, pedazos de cerebro esparcidos en el barro, cuerpos rígidos, niños muertos. Es decir, no tiene nada de ideal, no tiene absolutamente nada de ideal, nada de ideal. Es una de las peores cosas, ¿no?, que nos pueden suceder. Y lo peor que nos podría pasar justamente es que esta guerra se extendiera, por ejemplo, a España. Y fijaros lo que os digo, ¿eh? Por muy justa que fuese la causa, por muy justa que fuese la causa,
Yo sé que es para reflexionar, ah, pero en ocasiones creo que no hay ninguna salida digna, ninguna salida honrosa, ninguna salida justa. Por muy justa que fuese la susodicha guerra en la que nos viésemos involucrados, fijaros lo que os digo, saldríamos perdiendo. Creo que estaríamos incluso peor de lo que a lo mejor podríamos estar ahora, o de lo que podríamos llegar a estar de otra manera si no se estuviese en la guerra. Es una cosa muy compleja, muy compleja, muy compleja. Y yo creo que las ideas equivocadas nacen de esa idealización de la guerra. La guerra es que se te mueran tus hijos, que no tengas para comer, que se destruye todo. Es una de las cosas más terribles que hay. No se me ocurre en nombre de qué invocar la guerra como tal, ¿no? Es una cosa, no sé, muy compleja, muy compleja. Muy compleja. Incluso estando del lado de los vencedores, sigue siendo compleja, más aún estando del lado de los vencidos. Yo creo que no tengo una opinión final después de ver las cosas que he visto, ¿no? No tengo una opinión rotunda, excepto que la guerra me parece horrorosa. Diriges Proyecto Túnel, un sitio de encuentro para miles de personas que han sufrido experiencias cercanas a la muerte y que desean compartir dichas experiencias o abordarlas desde un punto de vista terapéutico. Con el corazón en la mano, quiero que me digas, con todos los testimonios que has conocido, que no son pocos, ¿crees que hay algo más que racionalmente no se puede explicar cuando morimos? ¿Has conocido algún testimonio calvo que te haya dicho que ha ido al cielo? Eso me tranquilizaría. Jaja, cuéntanos. Sí, los calvos van más directamente al cielo porque no tienen esa aeroresistencia, ¿no? A la hora de pasar esas barreras, esas barreras invisibles. Bueno, Jordi, la verdad que el sentido del humor no te falta. Eh, bueno, estoy en ello. Estoy en ello con el tema de las experiencias cercanas a la muerte. No soy de esas personas crédulas que se creen todo a la primera, pero creo que lo más interesante es que tampoco soy de los incrédulos acompañados de ignorancia que niegan todo casi por definición. Es decir, ni los que lo aceptan a ojos cerrados, ni los que lo niegan sin haberlo estudiado. Entonces, me encuentro en ese limbo, por así decirlo, donde sigo recogiendo experiencias, donde sigo ampliando miras, donde sigo viajando. Como bien sabéis, he estado un montón de veces en la Laurentian University, que es el templo de la conciencia a nivel mundial, entrevistándome con Persinger, con Stuart Hameroff, yo qué sé, con todo Kiki. O sea, es que no he escatimado medios, la verdad. Me he gastado, yo qué sé, todo el dinero habido y por haber para viajar aquí y allá y entrevistar con la gente, e intentar, aunque fuese sacar una idea, algo distinto, ¿no? Y he rascado hasta lo último, creo yo, de lo último de lo último. O por lo menos sigo en ello. Hay cierto tipo de experiencias cercanas a la muerte que siempre me ha llamado la atención. Y son aquellas que se acompañan de una experiencia extracorpórea. Es decir, que la persona tiene su conciencia, al menos la sensación que le da, es que sale fuera de su cuerpo. Y eso, hasta ahí, nada de original. Que muchas veces se da con ese tipo de experiencia con, por ejemplo, con ketamina, con respiración holotrópica, hay técnicas, ¿no?, que pueden ocurrir incluso de manera espontánea en ocasiones. Notar que uno sale y que incluso te ves desde fuera y ves todo y te encuentras como en otro punto de vista distinto, ¿no? Hasta ahí todo normal, bien. Lo que me llama la atención es que en ocasiones esas personas que han, han salido fuera de su cuerpo son capaces de describir acontecimientos que desde su punto de vista físico no tenían ningún tipo de acceso. Me explico. Alguien que ha tenido una experiencia extracorpórea en el quirófano. Bien, vale. Es un clásico. Pero luego ha sido capaz de ver, describir en detalle lo que estaba sucediendo en una sala aledaña. Eso es realmente extraordinario, ¿no? Y por varios motivos. Uno de ellos es que, si desde luego eso ocurre y muchas veces lo podemos contrastar y verificar que es así, es muy llamativo, tremendamente llamativo. Pero también, por otro lado, aunque fuese todo un producto neurológico de la conciencia, para mí
como psiquiatra, como especialista en temas cerebrales, de neurología, no deja de llamarme la atención que nuestra conciencia, que nuestra mente sea capaz, Jordi, de fabricar una cosa así, tan fidedigna, ¿no? En el que de repente, fíjate qué interesante, la realidad, esa realidad que se fabrica en nuestro cerebro y la realidad, llamémosla externa, se cruzan, como suele ocurrir a diario, también es cierto, pero de una manera mucho más profunda, fabricando todo un relato, fabricando toda una historia y que ésta tenga todos los visos de ser verosímil. Me parece fascinante. Has intervenido como psiquiatra forense en la valoración forense de personas involucradas en algunos de los mayores casos criminales de España, caso José Bretón, así como el de Patrick Nogueira, entre muchos otros. En este último se introdujo por primera en España la valoración y correspondencia entre estructuras neurológicas y merma de capacidades cognitivas y volitivas mediante la utilización de PET, tomografía por emisión de positrones, en la que el propio Tribunal Supremo afirma: hoy asistimos a lo que con acierto se ha llamado una revolución neurocientífica. Esto lo he copiado en enterito de tu web. Ja. Cuéntanos qué significa esto. Con una PET se puede ver si una persona es psicópata. Bueno, el PET es una técnica, el SPECT-PET, por ejemplo, prima hermana, en el que se introduce una especie de contraste, no es exactamente eso, pero para no liar al público que está ahí, y con una serie de aparatos, de sensores que se colocan alrededor del cerebro, se puede advertir en tiempo real la funcionalidad de ese cerebro. Es decir, qué áreas funcionan bien, qué áreas regular, qué áreas no funcionan, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hicimos, advertí que en el caso de Patrick Nogueira, el descuartizador de Pioz, pues la verdad que tenía un comportamiento que no era muy normal, cosa que no es extraño muchas veces en muchas personas de las que estudiamos, evidentemente, ¿no? Pero en ese olfato, ¿no?, de profesional, dije, este individuo le pasa algo. Pedí a su señoría hacerle este tipo de prueba y bingo, salió pues una serie de alteraciones muy profundas, muy profundas. Es decir, tantas así, y no son palabras mías, que el director, en este caso del Departamento de Radiología de la Quirón, dijo, más o menos, hacía tiempo que no veía un cerebro así, que está como un queso gruyère. Cierro más o menos comillas, ¿no? Pero recuerdo que lo comparó con un queso de los agujeros, por así decirlo, que tenía. En el sentido, más que agujeros, eran áreas disfuncionales, es decir, que no estaban funcionando. Áreas del cerebro que no tenían actividad. Algunas de ellas tan importantes como los lóbulos prefrontales, donde se dan la empatía. Algunos en otros lóbulos y zonas del cerebro, que no voy a entrar ahora en neuroanatomía, pero que son muy importantes porque se encargan de una serie de cuestiones relacionadas con la toma de decisiones, con los sentimientos y con otro tipo de historias que tenían mucho que ver con el crimen. Algunos de ustedes podrán empezar a pensar, ya está, el psiquiatra intentando que se libre el tipo de la condena o del juicio. No, 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 no. Nada más lejos de la verdad. Lo que yo quería era que a este individuo, además de que estuviese en una prisión, se aplicase algún tipo de tratamiento mientras estuviese en prisión. ¿Por qué? Pues porque en su momento tenía 20 y poquísimos años, en relativamente pocos años va a estar en la calle, ¿eh? Y ustedes que estaban en contra de que se le aplicara algún tipo de tratamiento se van a encontrar con un individuo con una serie de patologías neurológicas sumamente importantes, con 30 y tantos años largos de edad o 40 años cortos de edad en la calle. Esa va a ser la realidad. Y yo soy un tío sumamente práctico. Es decir, para nada pensaba que en el juicio lo dejasen en la calle, sino que abordasen algún tipo de tratamiento. Y de ahí la importancia que tenía ese juicio. En España apenas bueno, de hecho no se habían producido
no se habían presentado este tipo de pruebas nunca, más aún para explicar algo de la mente de un individuo. En otros sitios, en Estados Unidos, hay múltiple bibliografía, incluso en Europa, en Alemania, en Inglaterra, etcétera, etcétera. Pero aquí hubo hasta algún compañero forense, desgraciadamente para él, que ridiculizó lo que hicimos en nuestro equipo, diciendo que eso no tenía sentido y tal y cual, quizá debido a su propia ignorancia, muy probablemente. Pero como dijo o como dice el Tribunal Supremo, abrimos una vía. Creo que es muy importante este tipo de consideraciones a la hora de valorar los hechos, que no de disculparlos, que es harina de otro costal, ¿no? Sino que cumpliese la pena, pero también tuviese algún tipo de medidas para poder recuperar lo que fuese posible antes de su salida, porque si no va a ser un peligro para la sociedad. En algún otro juicio como el que has mencionado, el de Bretón, pues sí, también estuve involucrado en algunas áreas del juicio. Y bueno, algún día contaré lo que pienso de acerca de lo que sucedió, pero os digo que muchas veces hay un abismo entre lo que la prensa le interesa vender y los hechos que realmente suceden. No os podéis imaginar el abismo que hay. No os podéis imaginar. Pero muchas veces hay abismos ideológicos, abismos doctrinales, con lo cual es sumamente difícil contar lo que uno piensa. Sumamente difícil, es que no me distingo por tener pelos en la lengua, pero hay ciertas cosas a veces que tampoco vale la pena enfrentarse a muchísima gente al mismo tiempo. ¿Para qué? ¿Para qué? Si algún día quieres saber de ello, pues, y llego a escribir algún día, que no lo he hecho para nada, ni tengo tan buena intención por ahora de hacerlo, mis memorias, pues ya lo leerán, ¿no? Y se cabrearán, habrá muchos que se cabreen, pero es lo que pienso, lo que yo he visto, y muchas veces son testimonios de primera mano. Parece mentira en ocasiones como algún periodista que apenas conoce el caso, o que lo conoce, pero solo en los papeles, es capaz de llevarte la contra cuando tú conoces personalmente a esa otra persona. Has estado compartiendo horas y horas y horas, conoces cosas íntimas, conoces detalles, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, son cosas a veces que suceden, ¿no? Nos sucede a todos, además, en la realidad, en nuestras vidas diarias. Juzgamos, muchas veces, yo me incluyo, por supuesto, tenemos prejuicios, tenemos ideas preconcebidas. No sé, quizá cuando alguien me ha criticado diciendo, doctor Gaona, ¿y usted se ha dedicado a defender asesinos? Yo no me he dedicado nunca a defender asesinos, dicho así, en absoluto. Me he interesado en conocer a personas que han llegado a realizar conductas extremas, extremas. Y os voy a decir algo para todos, con toda la humildad del mundo. Eh, todos llevamos algo de esas personas que yo he conocido dentro. Algo. No digo que seamos iguales, pero llevamos algo. Llevamos algo. Y, y en ocasiones, a lo mejor solo hace falta que nos pongan en la tesitura. Y en esa tesitura, nunca, nunca, y ojalá nunca lo sepamos, ¿no? ¿Cómo podríamos llegar a actuar? Como eres un vago y no tienes nada de estudios, decidiste también hacer una diplomatura en teología por la Universidad de Navarra. ¿Qué te motivó a estudiar teología? Pero bueno, a empezar, la teología, de verdad, de corazón, ¿eh? Ha sido siempre con una cosa como súper misteriosa, ¿no? ¿Qué es lo que estudian los teólogos? ¿Qué es lo que estudian acerca de Dios? Se me parecía algo fascinante, ¿no? ¿Qué es lo que han estudiado los curas? Que entre paréntesis, desde que estudié teología, chapó y mi admiración por los sacerdotes, porque yo creo que no he estudiado algo más difícil que eso en mi vida. De verdad, de corazón. Es algo complejo, sutil. Bueno, tiene telita. ¿Por qué no estudié? Bueno, eh, yo creo, y la experiencia sí me lo dicta, que hay ciertas áreas del cerebro dedicadas a la espiritualidad. Y creo que esas áreas deben de encauzarse, particularmente desde que somos niños. ¿Y por qué deben de encauzarse? Porque si no se encauzan, como tienes la inquietud espiritual, nos puede suceder como a mucha gente. Acabamos en sectas, por ejemplo, o acabamos adorando a Dios sabe qué cosa. Por lo menos yo soy partidario de ya puestos a meterse
en algún camino espiritual que sea alguno comprobado durante siglos, ¿no? Entonces, apoyo por eso, por ejemplo, a religiones ya establecidas a lo largo de los siglos, porque tienen sus escalas de valores, sus valores también morales, etcétera, etcétera. Ojalá, entre paréntesis, todos los niños de hoy supieran recitar de memoria los 10 mandamientos, no el Código Penal, que eso es un coñazo, sino el Código Penal, ¿no? Por lo menos distinguir el bien del mal. Parece una chorrada, pero fijaros que muchas veces hay jóvenes que no distinguen hoy en día el bien del mal. Les parece bien robar si lo paga el seguro, o tampoco es para tanto pegar una paliza a otro si total nadie te va a pillar, o etcétera, 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 ¿no? Pero sobre todo lo estudié para ver qué correlatos había entre nuestra espiritualidad y lo que las religiones nos ofrecen. Iban por ahí un poquito los tiros, ¿no? Es decir, ¿qué ofrece la religión? ¿Por qué nos resulta, para muchas personas, les resulta tan atractiva o no resulta atractiva? ¿Qué significa esa simbología que hay, ¿no? Es precioso, es complejo, es algo tan exquisito que en ocasiones distinguir esos elementos unos de otros, las definiciones de unos y otros, eh, darse cuenta de que esas historias que aparentemente son antiguas, muy antiguas, realmente tienen unas bases antropológicas profundísimas, es sorprendente. De repente ves que en las Sagradas Escrituras hace 2000 años tenían los mismos problemas que ahora. Los mismos, exactamente los mismos. Pensaban igual. Ahora tenemos mucha más tecnología. Bien, fenomenal. Pero tenían los mismos problemas de familia, de pareja, con la sociedad, los 7 pecados capitales, ¿no? Lo que es la codicia. Yo qué sé, lo mismo. Eso por el lado antropológico religioso. Y por el lado espiritual, pues yo creo lo que os acabo de decir, ¿no? Cómo funciona nuestro cerebro, por qué tiene ese hambre de espiritualidad, por qué a gente se le va un poco la olla, a veces se nos va la olla con otro tipo de cuestiones de tipo paranormal. ¿No estamos buscando esa espiritualidad muchas veces? Esos, esos dogmas, esa guía también que nos dirija por un lado o por otro. Porque es bastante más complejo, insisto, de lo que parece. No es simplemente, ale, la Iglesia, el Vaticano, los curas, el Padre, el Espíritu Santo. No, no, no. Es algo más, llegas a comprender muchas cosas de nuestra cultura también, nuestra cultura occidental. Muchas cosas, muchas cosas. No se puede desligar una cosa de la otra. Por eso creo que es muy importante nuestra cultura. Muy importante. Es una de nuestras cartas de presentación, de nuestra personalidad occidental, ¿no? Y la verdad que a mí personalmente me gusta la personalidad occidental. Tenemos nuestros defectos, como es lógico, ¿no? Pero creo que intelectualmente, pues también hemos llegado lejos. Ha habido revoluciones francesas, guillotinas, etcétera, etcétera, hay mucha historia. Pero bueno, eh, también estamos en lo que se supone desarrollado, un mundo desarrollado, que también otro día, Jordi, podemos hacer algo sobre eso, ¿no? Porque también, a su vez, hay otras culturas que en ocasiones, de una manera prepotente, denominamos menos desarrolladas y que tienen muchísimos valores también, como la africana respecto a la familia, respecto a montones de cuestiones. Es una historia que tiene tela, pero fundamentalmente yo lo hice para conocer más a nuestra cultura y su correlación con nuestra mente, fundamentalmente. Has sido uno de los pocos profesionales de salud mental a nivel mundial que ha sido autorizado a participar en los cursos dedicados a sacerdotes católicos exorcistas realizados en el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum de Roma. Con tu experiencia, ¿crees que existen las posesiones demoníacas? ¿Has presenciado algún exorcismo que te haya hecho cagar patas abajo? Ja, 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 ja. Cuéntanos. Bueno, esta historia es verdad. Hice los cursos con los sacerdotes exorcistas en Roma. De hecho, viví con ellos en la misma residencia, que era un convento llevado por monjitas. Y bueno, la verdad que aprendí muchísimo de muchas cosas. Como siempre, yo creo que si tienes curiosidad por la vida, aprendes hasta, de verdad te lo digo, hasta en la parada del autobús, ¿no? Vas viendo la gente, vas viendo cómo se mueve, vas viendo, no sé, pero
aprendí varias cosas. Una de ellas que los sacerdotes exorcistas, al menos los que yo conocí, y fueron unos cuantos, casi todos eran gente muy culta. En vez de unos curas de pueblo, con perdón, los que si alguna vez me veo algún cura de pueblo, que no lo tome peyorativamente, pero eran personas con una o dos carreras, con estudios, hablaban varios idiomas, gente formada, es decir, primer golpe en la cara, ¿eh? Digo, a ver, oye, pues esta gente, pues no sé, había incluso, recuerdo uno que era psiquiatra, había otros que era físico, bueno, gente interesante. En principio, de un nivel, por lo menos, que es, podían estar más o menos formados. Además de las cuatro esquinas del mundo. Bueno, había uno de Corea, había varios norteamericanos, sudamericanos, yo qué sé, de todos lados, españoles, por supuesto, italianos, bla, bla, bla. Y bueno, iba a clases con ellos, me costó de lo que me admitieran, tuve que hacer un montón de papeleo antes. eh, y bueno, había distintas asignaturas, había, pues obviamente había de teología, de psicología, e incluso, recuerdo, lo digo para que alguien, si tiene curiosidad, ¿qué estudian esas cosas? Pues estaba el padre Amorth, también que nos dio una clase, el exorcista principal del Vaticano, que ya ha fallecido. Incluso la policía experta en sectas, por ejemplo, también nos vino a dar alguna clase. O sea, muy bien, tuvo un nivel, ¿eh? Estaba bastante bien, bastante bien. Y sí, estuve en algún exorcismo, la verdad, me llama mucho la atención como psiquiatra y ahora es cuando algunos me pueden crucificar, nunca mejor dicho, además, ¿no? Es decir, dirán, bueno, es que todos son enfermedades mentales. Sí, bueno, enfermedades mentales sí, y muchos, de hecho, una cosa, en los propios cursos y los propios exorcistas, lo primero que hacían era descartar que la persona tuviera una enfermedad mental mandándolo al psiquiatra. Debe ser honrado, ¿eh? Es lo que hacen todos prácticamente. Una vez descartada que al menos el psiquiatra no es capaz de filiar, es decir, de diagnosticar correctamente la susodicha enfermedad mental, entra dentro del terreno del exorcismo. Y tú dirás, bueno, seguro que a lo mejor es un mal psiquiatra que no sabe filiarlo, pues a lo mejor lo es, no lo sé. Eh, pero hay algo que sí he descubierto. A ver, otra pequeña clave, ¿no? Si os sirve, y a ti, Jordi, también. Si tú crees en algo, y sobre todo a nivel espiritual y mental, funciona. Funciona muchas veces, si crees en algo. Me explico. En el vudú, los que creen en el vudú mueren. Mueren eh, cuando son destinatarios, por ejemplo, de alguna maldición vudú. La persona cree firmemente en ello, la maldición comienza a hacer efecto. Por ejemplo, viví en Mali, en África, los seguidores ya lo sabrán. Es un sitio donde la magia negra es por excelencia en el mercado de Bamako, en el mercado principal, junto a las chuletas. Bueno, las chuletas, están los corderos ahí que los matan ahí mismo y los descuartizan, ¿no? Los filetean. Eh, de hecho, tienes que ir pisando la sangre y todo eso. Son otros mundos, creedme que son otros mundos. Una cosa es de turista y otra cosa es vivir allí y verlo en primera persona y convivir con las personas. Ni mejor ni peor, sino distintos. Muchas cosas en común también, pero otras muy distintas. Había personas que sufrían una maldición por parte de algún brujo local y esta persona, la que era maldita, empezaba a deprimirse, dejaba de comer, se enfermaba y muchas veces moría. Moría. ¿Había que llevarla al psiquiatra? Pues honestamente, sí, lo podía llevar al psiquiatra. Pero, ahí viene el gran pero en su sistema de creencias, donde había que llevarle era el hechicero. A ver, vamos a dejarlo claro. Porque es su sistema de creencias. Y en su sistema de creencias, aquí los hechiceros somos los médicos. Pero ahí los hechiceros son los hechiceros de verdad. Vamos, no. Y en su sistema de creencias, llevarle al hechicero y someterle a un ritual, porque el exorcismo no solamente se da en la Iglesia Católica, se da en la ortodoxa, se da en la musulmana, es decir, esto también hay que aclararlo, pero hay rituales también de tipo exorcista que se dan en muchos sistemas de creencias también africanos, ¿no? Entonces, volviendo al inicio de la pescadilla y se mueve la cola. Si tú, Jordi, crees que estás maldito, crees en el diablo, lo mejor que te viene, que te puede suceder es un exorcismo, siempre que, entre paréntesis, hayas descartado
cualquier enfermedad mental, ¿no? De las ortodoxas, de las filiadas, de las que se encuentran evidentemente en los sistemas de diagnóstico occidentales. Pero hay un terreno ahí de nadie a veces, sobre todo en personas que son creyentes, y no hace falta que sean beatas, he dicho creyentes nada más, en todos los sistemas de religión que obedecen a otras reglas espirituales, a otras reglas psicológicas. Y ahí es donde creo que sí pueden actuar. A todos mis invitados les pregunto que nominen a alguien que les gustaría que yo les entreviste con mis ojos. Así que tú, a quien nominas, doctor. Mira que es complicado, ¿eh? Joder. Es complicado, es complicado. Bueno, por ejemplo, Arturo Pérez Reverte es un autor que me gusta mucho, pero ya puestos, pero también es verdad que ha sido muy entrevistado, ¿no? Yo creo que hay muchas entrevistas de Arturo Pérez Reverte. Otra gran parte de que están muertos, lo cual obviamente es imposible hoy por hoy. A lo mejor a Alejandro Jodorowsky, fíjate lo que te digo, el chileno, es muy mayor, pero está bastante lúcido. Alejandro Jodorowsky, chileno, mago, ¿no? Escritor, cineasta, poeta, de una mente muy lúcida, muy divertido, eh, que en respuestas que te hacen pensar. Yo creo que Alejandro Jodorowsky, lo vamos a dejar ahí. Pues ya hemos llegado a la última pregunta, Chato. Antes de saber existencia alopécica, ¿conocías la EVA? Es un poco absurdo que te pregunte a ti eso, pero bueno, siempre hago esta pregunta. Ja, 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 ja. Sí, sí, claro, claro que la conocía. No entra dentro de las cosas que yo suelo tratar, aunque sí trato algunas cuestiones de tipo neurológico, ¿no? Como el Parkinson o ictus, este tipo de accidentes cerebrovasculares, etcétera, pero el ELA no, que además, como bien sabes tú, Jordi, tiene otro tipo de origen. Se están haciendo, la verdad, investigaciones a tope. Yo espero, si Dios quiere, que haya una solución dentro de poco. Y no solamente lo digo por ti, sino por la de miles y miles de personas que lo sufren, ¿no? Creo que todos debemos de arrimar el hombro. Y fíjate que, aunque a medio y corto plazo parece como que no hay ahora mismo una solución definitiva, a pesar de que se está investigando mucho en ello, constantemente sucede eso en ciencia. La sífilis era una enfermedad mortal hace 100 años, ahora se cura con un par de inyecciones. Montones de muchos cánceres que eran mortales hace 20 años, 30 años. Hoy en día se mantienen y se está intentando, como bien sabes, no solamente ya que sobrevivan, sino que cronifiquen y que vivan con una buena esperanza de vida. Hay muchas cosas que eran graves y de repente hace ¡plas! ¿No? Y todo empieza de repente a cambiar, ¿no? Yo espero que en los próximos años el tema del ELA haya avanzado, avance lo más rápido posible. Hoy en día, Jordi, el crecimiento, los descubrimientos en ciencia, te habrás dado cuenta que son exponenciales, van súper rápidos. No es como antes, que eran como lineales, ¿no? Muy, muy despacito. Ahora mismo se disparan los medios que tenemos, las simulaciones por ordenadores, montones de recursos están permitiendo ir muchísimo más rápido, muchísimo más rápido. Yo creo que vamos a vivir una ciencia en los próximos años, ni siquiera décadas, sino años, espectacular, espectacular. Y soy uno de los convencidos que el tema del ELA va a tener solución. Solución, y como siempre, ya sabes eso, que era Arthur Clarke el que lo decía, eso de que la ciencia cuando es de verdad parece magia, ¿no? Estoy convencido que va a tener una solución y muy probablemente va a tener una solución mucho más rápido de lo que creemos. Y que seguramente está a la vuelta de la esquina. A lo mejor mientras estamos manteniendo esta conversación, alguien está en algún laboratorio, en algún sitio del mundo diciendo Eureka. Muchas gracias por participar en mi canal, José Miguel, y así Es un, apoyar la investigación de la ELA.
Eres una persona maravillosa. Jamás lo olvides. Un fuerte abrazo Bueno, con mis pestañas, amigo. muchísimas gracias, Jordi Sabaté. Haces una labor fantástica aquí y de verdad no es por echarse flores, que eso se hace siempre en las entrevistas. Uno echa flores a uno y el otro se la echa al que se la acaba de echar. Eh, eh, Eres una persona fantástica, luchadora, absolutamente dura y creo que tienes éxito mucho más que otras personas. Eh, Creo que muchos tenemos que, y te lo digo de verdad de corazón, muchos tenemos que aprender de ti. Así que te tomamos como ejemplo, muchos. Ha sido un placer que hagas la entrevista y desde luego me tienes a tu disposición, no para entrevista otra, no tiene ya sentido, pero para cualquier cosa que quieras, que podamos ayudar, que podamos apoyar la causa de Lela, aquí nos tienes, no solamente a mí, sino a todos los guardianes de la reunión secreta que simpatizan contigo y que además van a ver esta entrevista para aportar más, si cabe todavía, a la causa de Lela y a la investigación del mismo. Muchísimas gracias, Jordi. Ha sido un verdadero honor estar aquí en tu canal y muchísima fuerza, como siempre. Muchas gracias, amigo.